Muchas veces nos conformamos con las experiencias diarias. Otras veces nuestra curiosidad alimenta el propósito de vida. Entonces, ¿por qué no buscamos la pertenencia de nuestra existencia? Sé bienvenido a un podcast de todos y para todos. Un lugar para liberar la percepción y aceptar la realidad. Esto es Sintiendo la Conciencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sintiendo la Conciencia. Por aquí ya en el episodio número 11, acompañado nuevamente por Tatiana y por Andrés. Queremos traerle a ustedes un nuevo tema un poco más reservado a un género muy específico. En este caso pues son las chicas, las mujeres. Para ello pues como están leyendo ustedes acerca del acoso, pero vamos a entender o vamos a decir o vamos a poner en contexto antes de empezar nuestra charla o darle la bienvenida de que esto va a tener tal vez varias partes o varios contextos para que podamos abordarlo de diferentes formas, ya que pues se nos puede alargar un poquitico la conversación, ¿verdad? Entonces pues el día de hoy tenemos un episodio netamente enfocado a la parte social, cómo pueden ver las chicas o las mujeres en general el acoso que les puede brindar la sociedad hacia ellas. En este caso pues como saben el único género que queda por fuera es el masculino, pero también ver si de pronto entre ellas mismas están sufriendo un acoso social. Pero bueno, antes de dar más detalles pues vamos a darle la bienvenida a primero nuestra señorita invitada, que es la señorita Tatiana, por allá que está en el fondo, que quiere hablar con nosotros el día de hoy. Tatiana, ¿cómo estás? Hola a todos, espero que estén muy bien, que se puedan dedicar este rato a escucharnos para hablar pues de este tema tan importante que seguramente todas las mujeres han sufrido. Eso es un común y más que todo pues en la sociedad en la que vivimos. Entonces pues espero que sea algo con lo que se identifiquen y pues que sea de mucha ayuda para entender que no es como culpa de la persona que recibe el acoso. Ok, perfecto, Tatiana, muchas gracias. Y pues bueno, como saben, mi compañero de conversaciones por allá, Andresito, que nos acompaña desde su oscuridad. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén escuchando. Nada, Luis, pues la verdad me parece que este tema nos puede enseñar mucho como género masculino. Realmente yo siento que en algún punto como que hemos necesitado hablar de esto y es un tema que se tiene que tratar con seriedad y con profundidad, y pues que mejor que hablarlo con una mujer, ¿no? Entonces pues también obviamente el género masculino pues no tiene mucho que ver en esto. No es que no acosen al género masculino, sí se acosa, pero en muy poca medida, y como dice Tatiana, realmente mayoritariamente se acosa más, mucho más, por decir casi a todas las mujeres. Entonces es un tema muy interesante. Y nada, Luis, aquí contento de grabar, que hace rato no grabamos. Bien, todo bien, parce, todo bien. ¿Y usted qué? No, pues aclarar para los demás que nosotros normalmente grabamos como varios episodios en la semana, como para tener organizados muchos más episodios para ustedes. Que de antemano agradecer el apoyo, pues la verdad, bastantes personas han estado ahí como detrás escuchándonos, viéndonos, pues al final no viéndonos porque pues nunca grabamos un video, pero al menos sí escuchándonos. Más adelante creo que vamos a intentar grabarnos un poco para que nos conozcan, sepan de qué va esto, pero pues bueno, creo que aún no es el momento, porque al final también es importante mejorar nuestra calidad en muchos aspectos para que así podamos ofrecerles un buen servicio, una buena comunicación, un buen entretenimiento. Pero bueno, ya más allá de todo eso, también quisiera comentarles que esto lo veo, o este tema yo lo propuse porque al final es un tema que yo tuve la iniciativa gracias a un consejo de una amiga, y lo quise traer como en un entorno diferente para que no se sienta como que es muy forzado el tema, sino que haya completa libertad por parte del género que más se ve afectado. No quiere decir que los hombres no estén afectados, sino que normalmente este tipo de acoso es más sexual para cuando es hacia hombres, ¿sí? Pues de pronto por las personas homosexuales, que son hombres pues que les gustan los hombres, que de pronto hay un acoso, pero no creo que sea un acoso tan fuerte como el que reciben varias mujeres día a día. Entonces yo quiero abordarlo, o quiero que Tatiana me cuente cómo sienten ustedes las mujeres el acoso social. Pueden ser en el transporte público,
puede ser solamente por la forma de vestirse, puede ser solo por la forma de expresarse, o que la misma sociedad tiene altas expectativas de ustedes que hacen que al final nosotros tengamos que exigir un mínimo y ustedes tengan que hacer algo que en verdad no quieren hacer. Entonces empezar de pronto desde un contexto muy suave e ir escalando de pronto a contextos más específicos y fuertes. Entonces no sé, Tatiana, ¿cómo quisieras abordarlo? Bueno, realmente ese tema del acoso pues es algo muy común, lamentablemente. Y digamos, ahorita acá hablando del tema y demás, me pongo a pensar, digamos, para abordar el tema y efectivamente pues traerlo como desde la edad más temprana. Y lamentablemente me hiciste recordar una ocasión, yo creo que era muy niña, em, ponle que no tenía ni siquiera unos 8 años, y recuerdo muy claramente, estaba como, no sé, en la tienda, ponle tú en la misma cuadra, y recuerdo estar volviendo a la casa y un tipo estaba como súper cerca y me dio mucho miedo porque era un tipo, pues era un hombre grandísimo y yo pues era una niña. Y me acuerdo mucho que yo llegué súper asustada a la casa, no sé qué, entré y subí al segundo piso que había una ventana y me asomé para ver si, pues ya sabes, ¿no? O sea, realmente me estaba siguiendo o solamente era yo que estaba como, no sé, me lo imaginé. No, efectivamente el tipo estaba en la esquina, me vio que me asomé y me dio como señas como de que saliera, como de que me acercara a él. Y no sé, supongo que le dije a mi mamá, a mis papás, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero el punto es que era muy pequeña. O sea, aquí viene mucho ese tema de, digamos que a veces no se quiere como asociar al tema sexual, pero realmente sí, a estos fetiches que puede tener la gente con los niños, porque no me había desarrollado, era muy pequeña, entonces no es como que tú digas, no sé, tenía algún atributo normalmente sexualizado, que tú digas como por esto o lo otro, no, era súper pequeña. Eh, y recuerdo, o sea, me acordé mucho de eso y es como, ¿qué le pasa a la gente? O sea, otra ocasión similar, recuerdo mucho que iba hacia el colegio, era un poquito más grande, tendría por ahí unos 11 años, algo por el estilo. Y recuerdo mucho ir caminando hacia el colegio. No me acuerdo la verdad si ese día tuve clase o iba solamente a recoger a mi hermano, la verdad no lo recuerdo, pero recuerdo muy claramente que un hombre, no te podría decir más o menos entre qué edad, la verdad no lo sé, pero me acuerdo mucho que me dijo como, ¿quiere tener sexo conmigo? Así, o sea, súper directo. Y fue como, o sea, pues a esa edad es como sexo, qué miedo. Entonces, igual, realmente no recuerdo si me metí en una tienda o algo por el estilo, porque sí recuerdo ocasiones en las que era como meterse en una tienda porque es como me están siguiendo, o sea, siento que me están siguiendo. Em, entonces, lamentablemente, pues es un tema muy común. Digamos que yo creo que a todo el mundo le han dicho como no acepte cosas de desconocidos, no se vaya con alguien que no conoce, y pues realmente es algo muy común. Ok, pero lo que yo entiendo y lo que yo comprendo, o de lo que yo estoy interpretando, es que cuando te dicen de que no hables con desconocidos, están directamente diciendo que no le hables a hombres desconocidos. Entonces estamos encasillando directamente a un género. En este caso son los hombres. Y por lo que me estás diciendo, pues No justo. necesariamente, Ok. no porque hay, lamentablemente, igual, o sea, hay mujeres muy locas, o sea, tanto hombres como mujeres, eso es por igual. Digamos, no sé si has visto noticias recientemente que hay un caso un poquito sonado que es una mamá que amarraba a su hija para venderla y que la violaran. Entonces no es como que tú digas, hay una mujer, a lo mejor estoy segura, no. Entonces no es Sí tanto como, o sea, me no pareció me ver algo. refería a desconocidos como un género, sino a desconocidos en general, porque tú no sabes, dice mi mamá, no sabes lo que hay en el corazón de las personas, entonces a lo mejor no sabes si la mujer es cómplice, si está, no sé, mmm, amedrentada de alguna forma para que haga eso. Hay una película que me gusta mucho que es colombiana, se llama La mujer del animal y digamos hay una parte de la película en la que el hermano mayor golpea a la hermana para que le traiga una amiga. Sí, entonces la chica era por el miedo que le tiene a su hermano, eh,
le trae a la amiga, o sea, es su amiga y seguramente la aprecia, lo que sea, pero por el miedo de que el tipo le haga algo a ella, pues prefiere traer a su amiga. Entonces, realmente, independientemente de hombres o mujeres, al momento de hablar de niños y desconocidos, realmente pues el género ahí sí no importa tanto. Ok, entiendo. Entonces, bueno, no sé, Andrés, ahí te escuché hablar, si quieras aportar algo. No tengo nada que aportar. Ok, pues entonces, o sea, Pues solo era el tema de la noticia, perdón Luis, era esto. ok, Y sí, no, efectivamente, hace poco salió una noticia aquí en Colombia, pues para los que de pronto no tienen contexto, no sé si será la misma, en la que hoy una señora pues había vendido a su hija, pues no a ella directamente, sino como videos de cómo la acosaban y temas mucho más fuertes y pesados por la dark web, que es el tema de la deep web. Es que Entonces hay dos. pasó en Imagínate Medellín, cómo es de entonces terrible que hay es un dos. tema. Ujú. Entonces, esa que menciona Andrés es como la mamá y la hermana, digamos, o sea, la tía del niño. Y entonces tenían como tres hijos y efectivamente los grababan y vendían como pornografía infantil y demás. Pero la que yo mencionaba era la mamá, junto con el padrastro de la niña, la estuvieron violando, no sé muy bien desde qué edad, sé que hasta los 14 años, sé que fueron como más de 2 años. El punto está en que, pues lamentablemente uno no está seguro con nadie, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿qué más les puedo decir? O sea, con respecto a ese tema, digamos, esa es una ocasión y no es un tema que tú digas como se viste provocativa, es ¿no? que Y es que es una está niña, a los 11 años como que de pronto un correcto. adulto podría como decir, no fue por mi culpa. O en el caso de la pornografía infantil. Y este tipo de la pornografía, Luis, pareciera que no tiene relación con lo que estamos hablando, pero eso facilita el acoso social. O sea, en cierta parte hace que al estar ya comercializando la pornografía infantil, obviamente la pornografía infantil que más se vende es la femenina, obviamente. Entonces eso ya en cierta parte hace que se adopte o que se facilite el acoso social. no, Entonces y pues para aportar eso, pues yo creo que también es que tiene que haber un público que lo compre, ¿no? Porque uno no va a vender algo que no se compre, ¿sí? Entonces tiene que haber un público que lo compre y en este, pues lastimosamente tiene que haber un público degenerado que en este caso mayoritariamente sea de hombres que compren ese tipo de material, porque al final los mayores consumidores de pornografía, pues claramente son los hombres. Más no quiero decir que no haya mujeres que lo hagan, claro que sí, pero vuelvo y digo, mayoritariamente son los hombres. Y ahí lo que yo lo que quiero, no sé, recalcar de los comentarios que usted me están diciendo basándose en noticias, es que, bueno, primero entender que uno no está seguro ni con la familia para ese tipo de casos. Lo segundo es que hay que ver también cuántas personas son afectadas por ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Porque al final todos esos son comportamientos que son para mí como completamente, o sea, nada fuera de lo común, o sea, como que ¿por qué alguien le haría eso a su propio familiar, a su propia hija, a su propio, no sé, sobrino, etcétera? Primero que todo, eso es un comportamiento muy irracional. Ahí ya estamos hablando de enfermedades ya mentales, psiquiátricas. Y pues bueno, yo digamos, sí quisiera escucharlo porque yo creo que todos son parte de un acoso, pero yo creo que es un acoso extremo, ¿sí? Es un acoso que yo puedo decir que ya estamos rayando directamente con comportamientos ya inhumanos, porque pues obligar a un ser humano que no tiene conciencia, no tiene como la capacidad de poderse defender ante ciertas situaciones y que haya un agente externo, que en este caso sea la misma familia, y que pueda ejercerle ese tipo de acción, pues yo creo que ahí como que o sea, uno queda completamente, ¿qué se puede hacer en esos casos? O sea, uno cómo puede evitar ese tipo de casos, ¿cierto? Entonces ahí viene entrando el tema de la cultura, de qué estamos enseñando, cómo nos estamos criando, por qué llegamos a este tipo de acciones, o sea, por qué llegamos a este tipo de situaciones, ¿sí? Y pues ahí yo quiero destacar, antes de poder pasar como a lo que yo quiero abordar en este tema del día de hoy, es que así de entrada como que no estamos recién hablando y estamos hablando de temas súper densos, de que el ser humano es muy corrompido, o sea, en su mayoría podemos ser muy buenos, podemos ser lo más
cercanamente a correctos, pero siempre hay como que ese lado que es oscuro, que ya es muy oscuro, que hacen cosas súper malas, que son, o sea, hacen cosas impensables, y que yo personalmente pienso que menos mal que mi entorno nunca ha pasado por situaciones así, ojalá nunca las pasen, que ojalá nunca dentro de mi entorno familiar existan personas con ese tipo de características ni de pensamientos. Pero aún así llega el punto más importante, y es que al final lo más traumatizante siempre es el acoso sexual, porque llegamos a un punto de que no es lo mismo que te hagan, por así decirlo, bullying, que es algo que queda un trauma, sí, pero se puede manejar, que tener un acoso sexual de este tipo. Porque, por ejemplo, la niña que me dicen ustedes, que es de 14 años, ya queda con el trauma de por vida y tiene secuelas físicas. Entonces, por ejemplo, usted, o sea, Pero pues es que ahí no solamente es acoso, ella es violación, ella es diferente. sí, Claro, ya exacto. ahí ya pasa violación. Ujú. Pero de entrada vino siendo como, o sea, para llegar a ese tipo de acciones tuvo que haber antes como un acoso, como una insinuación, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí ya, Pero es que realmente, yo digo que esos son temas como que pues, realmente no podemos como abordar porque realmente no lo sabemos. Digamos, hablando puntualmente, lo que yo Sí, les claro. decía, en ocasiones se cree que el acoso se da porque de pronto la persona se viste provocativa, porque la persona, digamos, como es mal dicho, se lo busca. Entonces, digamos, cuando uno está en un entorno que uno cree seguro o que debería ser seguro, pasa mucho, digamos, en los colegios que pues tú esperas que la vida sea como tú la ves de los demás. Entonces, en el colegio a lo mejor nadie más pasa por eso y solamente algo, digamos, singular y tú esperas que no sea digamos, o te das cuenta que no es normal. Entonces, no podemos asegurar que hubo un acoso o no previo, porque al final la maldad de las personas no, o sea, es que ese es el tema, o sea, no sabemos qué existe en la mente de las personas para decir qué llevó a esas mujeres a decir, voy a hacer esto, lo voy a continuar y lo voy a perpetuar por varios años. Entonces, no es un tema ya realmente de acoso, porque el tema del acoso está en que es como, sí, digamos, una insinuación, un bullying, eh, pero digamos ya el tema de una violación y más, digamos, por tanto tiempo ya es un accionar totalmente distinto. Entonces, digamos, no podría tocarte ese tema acá ya es un de algo delito, claro. como tan... Sí, no, o sea, no solamente el hecho de que sea delito, el acoso también es delito. Digamos que claramente que es más leve y sí, en lo que tú dices, digamos, de traumas y demás, obviamente que es más fácil, no sé, manejar a una persona que simplemente digamos que tuvo algo más de menor nivel, por decirlo de alguna manera, a una persona que ya efectivamente pues la violaron porque la despojaron de todo este sentido de propiedad de su cuerpo, que a la final es lo único que tenemos. Yo siempre he pensado que el cuerpo es como lo único que tienes y cuando pasan ese tipo de cosas, sientes como que no tienes autoridad o propiedad sobre él. Y pues eso es, pues ya es otra cosa. Claro, Em, pero llevándolo, digamos, ya volviéndonos a bajar de esas situaciones tan feas, tan oscuras, tan dark, como para volvernos al tema que queremos hablar el día de hoy. Mm, Ahí es donde viene, digamos, yo pienso que es el primer tema, y es las chicas, en este caso hablando en mención, siendo directo, mm, ¿desde qué momento sienten que son acosadas por el género masculino? O sea, o sea, evitando el hecho de que obviamente hay personas mayores que van a ver a las niñas como con ese síndrome de pedofilia. Pues no creo que es un síndrome, eso es una enfermedad. Con esa enfermedad de pedofilia, viéndolas como que hay que porque son niñas, porque son lindas, porque tienen no sé, cosas que no pudieron satisfacer con mujeres de su misma edad, ¿cierto? Porque al final es eso, es una enfermedad de que no pueden, o sea, al no poder con personas de su pero es que misma ese es edad, el pues punto. O sea, no, yo no te puedo decir desde los 15, 14, 13, no, o sea, literalmente el primer recuerdo de eso que tengo es antes de los 7 años. ok. Y de pronto pasó algo después, o que tú hayas dicho, mire, eso, me acuerdo muy bien porque pasó esto, esto. No, digamos, el primero es el que les comento de la persona que estaba como cerca de mi casa, de ahí creo que escalando me recuerdo el del colegio. Recuerdo mucho que había una persona, eso siempre me ha parecido terrible, personas que te ven como crecer y hacen ese tipo de cosas. Entonces había una persona que era como conocido, digamos, de la familia,
porque vivía pues en el mismo barrio y demás. Y digamos que a lo mejor a veces uno peca de, pues no es pecar de ingenuo, o sea, realmente no te esperas esas cosas y no deberían pasar esas cosas. Entonces, claro, piensas que es una persona en la que puedes confiar. Y entonces recuerdo mucho a esta persona porque parecía muy amable. O sea, era como, él vendía helado fuera del colegio. Entonces era como muy amable, como la persona, no importa si no tienes dinero, como súper amable todo el tiempo. Y como no sé, como 3 años después de conocerlo, porque pues estudié, digamos, toda mi infancia en el mismo colegio, me acuerdo mucho que cuando tuvo la oportunidad como de insinuarse, de ser atrevido o algo así, la tomó. O sea, no lo pensó 2 veces, sino que lo hizo. Y era como, wow, o sea, esta persona me conoce desde muy niña. No, pues ya te conoció siendo, no sé, una adolescente desarrollada, que por eso no cambia nada. Pero el punto es que son personas que tú dices, o sea, me viste desde que era pequeña, desde que era una niña, eso debería darte como alguna sensación, no sé, paternal para no hacer ese tipo de cosas, pero pues lamentablemente no pasa así. Entonces no hay una edad en la que tú digas como, ¿a qué edad te sientes acosada? No, toda la vida. Recuerdo un momento muy puntual, ella tenía como unos 14, no, como unos 13 años, y recuerdo mucho que decidí vestirme ancho, como de sudaderas, de sacos anchos. Y entonces dije, así no va a pasar nada. O sea, no te van a decir, no, no es un jean, no es nada. Pero antes de que llegues a ese punto, tú sí, o sea, tú has sentido que a través de la pubertad que has tenido, como que ese resalte de ciertas zonas de tu cuerpo, has atraído diferentes miradas de los hombres. No entiendo la pregunta. Porque, o sea, es lo que yo entiendo, porque normalmente o sea, cuando uno crece, cuando, digamos, yo en la edad que estoy, por decirlo así, yo lo primero que le veo a una mujer, por ejemplo, son las piernas, que si son grandes, que si tiene buenos senos, que si su cara es bonita. Entonces yo creo que eso hace que más se llame la atención, ¿cierto? O sea, hacia una mujer. Entonces la pregunta es, cuando tú creciste y te desarrollaste y te viste ya como mujer, por decirlo así, y en la forma de vestirte, porque tú me estás diciendo que cambiaste la forma de vestirte ancha, por algo es cierto. Entonces, en ese antes, tú sentías que tenías atributos diferentes y por eso de pronto te veían los hombres, en este caso pues claramente los hombres, de una forma diferente. No, o sea, O yo uno creo que sigue sin siempre hay entender. una constante. Ok, Sí, o sea, sigo sin entenderte porque sí, siempre hay una constante. ok, pues Entonces, cuéntame digamos, la constante, por favor. es que eso iba, mira, independientemente de que cómo te vistas, de que si tú te sientes arreglada o no, de que tú dices como, uy, no sé, digamos, pasa mucho que critican mucho a las chicas que se ponen faldas cortas, escotes, que su físico es muy llamativo, ¿sí? Independientemente de que sea lo mal llamado mostrona o no, son personas que son llamativas, o sea, hay personas que tú las ves y así estén vestidas súper cubiertas, dices, es una chica muy bonita, está bien. Independientemente de eso o no, los hombres, llámese, está bien, descartemos las profesiones, pero cualquier hombre que tú te puedas encontrar por la calle, siempre te va a decir algo, te va a insinuar algo, te va a gritar algo obsceno. Eso es muy común. Entonces no es un tema de que me imaginen como, no sé, de los, ¿qué te digo yo? De los 10 a los 14, qué lindas piernas, o que no sé qué. No, o sea, no porque no te dicen qué es lo que te están mirando, simplemente te miran y te molestan. Lo que ellos creen que son piropos o halagos, que realmente es horrible porque dices como, o sea, uno no sabe qué tipo de persona es y si va a tomar una acción. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto era que recuerdo mucho ese día ir súper cubierta y decir, no puedo creer que aún así me están molestando. Pero ¿cuál fue el O sea, esto comentario? no me acuerdo, no realmente fue hace mucho tiempo, no me acuerdo. Ok. El punto es que siempre hay un comentario. Entonces, yo creo que ya les había comentado, la verdad no estoy muy segura, pero yo todo el tiempo que salgo de mi casa salgo con audífonos, todo el tiempo. O sea, si tú me preguntas a mí, no sé, de unos 2 años para acá, ¿qué te dicen? ¿Qué hace? La verdad no lo sé porque todo el tiempo voy con audífonos. Entonces, a veces me pasó esta semana que iba con la música como un poquito más bajita y escuché a un man como, adiós, no sé qué, algo más dijo, la verdad no lo recuerdo, pero sé que habló y dije como, llevo la música muy bajito.
y le subí. Y entonces es un tema que yo me fijo mucho a veces cuando pasa una chica de cierta forma, cómo la miran los hombres. Y es horrible. O sea, es una cosa de que tú, o sea, es horrible. No sé cómo más explicarte. Entonces, es constante. Independientemente de que te vistas bien, de que te vistas mal, de que seas alta, bajita, de que tengas senos grandes, pequeños, lo que sea. Porque no es un tema de que tú digas, les gusta una figura femenina desarrollada. No, independientemente de que seas una niña de 6 7 8 años, siempre hay ese tipo de miradas. Sí, Entonces, a lo mejor, pues no te puedo decir como, no sé, era más común antes o después, porque si, digamos, acá que estamos hablando de este tema, me pongo a pensarlo y han sido muchas ocasiones. Entonces, siempre como una persona que está como con, a lo mejor, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que para ellos no es malo. O sea, para las personas eso es como nada, eso es como te quejas por nada, como normal. Entonces, claro, como uno lo normaliza tanto, ellos creen que eso es bueno, que están haciendo como una buena acción o que eso no tiene nada de malo, pero realmente en esta sociedad en la que vivimos, en la que las mujeres las empalan, las violan, las matan, amanecen en caños, de mil formas, recibir ese tipo de comentarios es como ¿qué va a pasar? O sea, es una persona que simplemente me lo dijo o realmente me está siguiendo. ¿Hizo algo más? O no sé, no lo sabes. Digamos un ejemplo. ¿Has visto cuando, o sea, o me ha pasado que es como, yo soy muy desconfiada? O sea, yo soy muy desconfiada. Entonces, a veces como que yo veo que se acerca un carro, a lo mejor a preguntar. A lo mejor la persona no tiene ninguna mala intención, pero yo soy de la que me alejo del carro. A lo mejor le respondo o ya me quito el audífono a ver como que necesita, pero que yo diga como que me acerco al carro o algo así. No, o sea, yo automáticamente veo que un carro se acerca y me alejo porque sé que es muy común, digamos un ejemplo, un secuestro de ese estilo. Y hay personas que dirán como, qué exageración. Claro, y yo diría, sí, qué exageración, pero es un tema tan común. Digamos, acá han habido temporadas en la que, no sé, mensualmente son 20 niñas extraviadas que no se encuentran. Yo me acuerdo mucho un tiempo que mi mamá me decía como, no vayas al colegio, porque me da miedo que salgas de la casa. Porque es un tema súper común de que tú dices, o sea, sales, pero se perdió una conocida, se perdió, no sé, dos niñas del colegio, y es algo que pasa súper seguido. Entonces, por eso mismo las personas, digamos, los papás son tan precavidos. No te metas a casas que no conoces, no hables con extraños, no sé qué, porque aunque no quisiéramos, es un tema que, pues, digamos que se sale de nuestras manos. Entonces, lo mejor es evitar nosotros las cosas como si nosotros tuviéramos la culpa. Entonces, de ahí nace esto de, si no me he visto de tal y tal forma, a lo mejor no llamo la atención. Si no hago esto y lo otro, a lo mejor no llamo la atención. Pero realmente no es un tema de cómo vaya uno, sino si la persona seguramente, no sé, es que así no puedo decir cómo pensar ese tipo de gente, pero no importa cómo vayas vestido, no importa qué hora del día sea, no importa qué lugar de la ciudad sea, porque simplemente esa gente existe y ya. Exacto, pero, o sea, yo entiendo el punto de vista y bueno, yo me voy a quedar con algunas cositas que dijiste. O sea, yo no me quiero, o sea, yo no quiero decir que soy el santo, que soy el perfecto, que soy el iluminado de todos los hombres. Pero a mí mi madre o sea, me crió con algunas cosas muy puntuales y es que yo de hombre, yo jamás tengo que ver a una mujer con ojos de poderla lastimar, ¿sí? Primero, por ese lado. Segundo, desde mi forma de pensar, yo veo todos esos casos y yo lo que hago es hacer un espejo, como que, ¿cómo sería si eso me lo hicieran a mí? ¿Sí? Más allá de la empatía, como lo quieran llamar muchas personas, no, yo digo que yo soy muy creyente de la fiel premisa de que no me gusta que me hagan, así que yo tampoco lo hago, ¿cierto? Entonces, yo con todo ese razonamiento, pues yo lo llevo desde muy pequeño, gracias, pues como vuelvo y repito, a las enseñanzas de mi mamá. Entonces, primero yo no veo a las mujeres con ese tipo de miradas lascivas, porque al final yo también veo a los hombres y las ven así. Voy a poner un ejemplo súper chistoso, pero yo sé que no estamos en un ambiente chistoso. Hay momentos donde hay multitudes de gente, ¿cierto? Entonces uno va pasando. Y yo veo una pareja. Y yo lo primero que hago es no ver a la mujer, sino ver al hombre a quien está viendo.
¿cierto? Entonces, normalmente cuando van en pareja, siempre lo están viendo a uno a ver si uno le ve a la mujer a él. Y segundo caso, uno ve cuando hay muchas mujeres alrededor, bonitas, preciosas, etcétera, normalmente ese hombre va a estar viendo otras mujeres, ¿cierto? ¿Y qué va a estar? Va a estar como un escáner, como mirándolas de arriba para abajo, buscando algo. Y también he visto muchos hombres mayores de cierta edad mirando a las más jovencitas, a las más niñas. Entonces yo me pongo a pensar y yo hago en retrospectiva, yo digo, pero ¿qué estarán buscando? Yo digo, no está mal mirar, porque al finalmente pues los ojos se hicieron para ver. Pero yo creo que nuestro instinto animal, solamente por el deseo sexual, está demasiado llevado al mismo instinto animal. O sea, no respetamos ni siquiera, o sea, no estamos conscientes de que somos una sociedad y no estamos respetando nada, absolutamente nada, y por eso estamos inculcando un miedo innecesario en personas que no tienen que sentir un miedo. En cambio tienen que sentir libre y estar libres, porque yo sé y entiendo que esas desapariciones que estás mencionando al igual no pasan con niños, hombres, sino solo pasan con niñas, mujeres, ¿cierto? O sea, recalcar el tema del género porque pues sí, aunque yo diga niños, Pero no ¿no? necesariamente Pero realmente. pero bueno, yo desde mi desconocimiento, yo normalmente en su mayoría escucho de que son mujeres las que son raptadas, las que son secuestradas, las que no aparecen. Obviamente hay niños, claro, como todo, porque al final lo que... ¿Sabes qué pasa con los niños y el acoso o las violaciones? Que por el mismo machismo muchas veces no es un tema que se admita. En algún momento escuché algo que decían como, no es que no pase o que no sea tan común, solamente que a los niños les inculcan más el no lloren, no digan, no se quejen o lo que sea, y por vergüenza o por muchos factores, muchas veces no se habla. Entonces realmente no es tanto que lo que pasa es que a mí no me gusta generalizar, entonces realmente no es un tema que tú digas como es menos común porque tanto niños y niñas son igual de vulnerables, que a lo mejor para cierto grupo de acosadores, digamos que se inclinen más hacia un grupo o el otro, pero realmente es, o sea, son tan vulnerables los niños como las niñas. Al momento de que una persona está loca y no se sabe qué le pasa, si es voluntario, involuntario, lo que sea, no le va a importar si es niño o niña realmente, porque no es como que tú digas, ¿qué le gusta de la niña? O sea, no es como que tú digas, no sé, eh, un cuerpo de mujer porque no lo tiene. Entonces, hasta cierta edad, hasta cierto punto, a diferencia pues de los genitales, una niña y un niño son muy similares. Entonces realmente no, ahí no me gusta como generalizar tanto porque tanto niños y niñas están igualmente en una posición muy vulnerable con respecto al tema de las noticias que mencionábamos hace un momento con Andrés, uno de los afectados de los niños que eran usados para pornografía infantil eran niños. Me parece que dos de ellos eran niños y las mamás, la mamá era, digamos, la que lo grababa para hacer ese tipo de contenido. Entonces, no es un tema particularmente de niñas, porque a los niños les han inculcado en que no lo cuenten, en que les avergüence decirlo. Entonces, son menos, por eso es que es menos común, digamos, una denuncia por parte de un hombre, porque les da vergüenza decirlo, les da vergüenza expresarlo y realmente lo manejan de formas diferentes, pero no es que no sea tan común. Ok, entiendo. O sea, tú me estás diciendo que antes de esa pubertad, yo creo que este acoso o estos indicios de generar un daño severo, en este caso pues a los niños o a los preadolescentes, es mucho más viable en cualquiera de los dos géneros. O sea, no hay como un género específico, no se podría categorizar como para solamente las niñas. Y que a medida que, digamos, ellos van creciendo, aunque tengan ese mismo tipo de acoso, porque al final también hay que ver el contexto, ¿no? Porque de pronto hay hombres que no crecen en un contexto como muy fuerte y pues que al final también les resultan haciendo lo mismo, pero ellos no se dan cuenta por el desconocimiento y como tú misma dices, como que no está dentro de esa cultura del machismo, de que no está correcto decir lo que se está sintiendo. Y pues aquí viene lo otro, porque al final yo quiero preguntarle a Andrés, ya que no ha hablado mucho, si él dentro de su vida, si él dentro de todo lo que ha vivido, ha sentido acoso por parte de alguien. Bueno, Luis, antes de... Gracias por darme la palabra. Eh, gracias, todavía sigo yo. Eh,
quiero puntualizar un par de temas porque me parece importante y quiero mencionarlos antes de responderle la pregunta. Lo primero, Luis, yo no sé si de pronto usted lo ha sentido, pero las mujeres tienen un sentido, perdón, sé que no es la palabra correcta para explicarlo, pero es la mejor forma para poderlo entender. Tienen un sentido muy paternal o maternal entre ellas mismas. Es decir, ¿a qué voy con esto? Se cuidan mucho entre ellas mismas, por el tema que está diciendo Tatiana, por todo el tema del acoso, por el tema de las violaciones, por el tema de que siempre va a haber alguien detrás de las mujeres. Entonces, siempre hay un sentido muy maternal entre ellas. Un ejemplo de sentido muy maternal es como ten cuidado cuando te vayas en un taxi, mandas la ubicación, mandas fotos de la placa, le preguntas el nombre al conductor, compartes su ubicación de dónde estás en todo el momento, me Pero eso dices no en, es un tema maternal. me dices en dónde vas a estar. Claro que lo es, porque No, eso es es un la tema de psicosis, protección. Andrés, que nos tienen Por eso de te si estoy no envío diciendo, la ubicación, si no por eso aviso te dónde estoy voy a diciendo, es estar. un sentido paternal o maternal entre las mujeres, porque Es que eso no normalmente tiene los hombres nada no que lo ver con, tenemos entre los mismos hombres. O yo eso no no sé tiene si nada ustedes que ver piensan de igual. paternal o maternal. Lo que pasa es que entre los hombres es menos común que tú te vayas, un ejemplo, a una cita y te pase algo a las mujeres. Entonces no tiene nada que ver con paternal o maternal, tiene que ver en que es tan común que esto es como un mecanismo de defensa, Y como para cuando la... ti, ujú, y para ti el sentido paternal o maternal, que es un sentido de protección, ¿no? Pero es que es Ahí muy está, diferente. ahí está, es un sentido de protección. O sea, no lo digo, pues por eso dije que no es la mejor forma de poderlo entender, pero es un sentido en el cual se quiere proteger. Es que sabes que yo Sentido, no lo veo como una cuestión maternal o paternal, sino como un mecanismo de defensa. Así como toda la naturaleza crece, se desarrolla y genera mecanismos de protección, es como estamos intentando protegernos para la sociedad en la que estamos hoy en día. Entonces no es claro, un tema tanto pero entre mujeres porque son mujeres o porque son más maternales, sino porque es más común que una mujer salga a una cita y le pase algo, a que un hombre diga me voy a una cita y le pase algo. Entonces a lo claro, es mejor, que... ujú. No, claro, es que tú te quedas con el concepto de paternal o maternal. No, yo no voy a eso, voy al sentido. O sea, no me quedo en la forma, me quedo en el fondo. A lo que voy es ese sentido de preocupación y de protección que tienen entre ellas, pues. Y es verdad lo que dice Tatiana, es cierto, ellas por todo este tema que les ha pasado del acoso, de que son secuestradas, incluso en los mismos subes las roban, las acosan, ya hemos visto casos por todas partes en donde ellas mismas denuncian esto. Eh, Efectivamente, ellas se cuidan mucho entre ellas. Y es algo que no vamos a entender nosotros, pues, como hombres, porque nunca nos ha pasado. A mí no me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado o a algún amigo suyo o le ha pasado. Pues bueno, yo no conozco a ningún amigo mío que le haya pasado, que haya dicho me subió un Uber y una mujer me acosó, no. Entonces ese tipo de cosas no pasa, pero sí, como dice ella, realmente sé que la mejor palabra no fue el sentido maternal o paternal, pero se entiende. Entonces ese tema me parece muy importante porque eso no existiría, ese sentido de precaución no existiría en la mujer si no existiría el acoso social que estamos tratando acá. Créame que no lo existiría. Entonces es algo que quería dejar ahí. Otra cosa que me pareció importante puntualizar es que Tatiana dice que cuando ella fue creciendo no sintió como que era más observada. ¿Se acuerda que usted le preguntó? Entonces, lo que pasa es que como ella ya venía siendo así, como ella ya venía teniendo estas cosas desde antes, entonces se desarrolló y no vio como un aumento en eso porque ya lo había. Pero obviamente cuando una mujer empieza a desarrollar más su cuerpo, empieza a ser más observada. Sino que en el caso de ella, ella no lo notó porque ya venía siendo así. Entonces, como le puede pasar a ella, le puede pasar a muchas otras mujeres. Y, y pues ese tema es así, porque obviamente es eso. Y lo último que quería puntualizar, y pues no sé, Luis, si usted está de acuerdo con esto, Tatiana, no hablo de todas las mujeres, por ahí algunas mujeres que les gusta ver y sentirse observadas. No al sentido del acoso, obvio, pero hay algunas mujeres que les gustan ver y sentirse observadas. pero es que tú no puedes meter ese tema en este tema cuando estamos hablando del acoso, porque es que es muy diferente querer sentirme observado, tener la atención de mi pareja o alguien que me gusta o algo por el estilo, a de un viejo que no conozco, alguien que está en la calle y que no conozco. Ujú, Entonces realmente es un tema que no viene para nada al caso, porque ese es el punto. Por eso es que algunos hombres piensan que les hacen un favor a algunas mujeres por decirles lo que ellos creen que es un piropo, lo que ellos creen que es un halago,
Ujú. porque creen justamente que a la mujer le gusta. ¿Y Ajá. qué pasa? El hecho de que uno calle, ese hecho que dice que el que calla otorga, no. Si tú no callas es porque tú no te vas a lo mejor a ir a decirle a alguien como a enfrentarte o a decirle como no me gusta porque no sabes qué accionar tiene. Porque lo más común que es la violencia. Entonces, no porque yo pase por la calle y me griten algo y yo no diga nada, quiere decir que me gusta, porque, o Eh, sea, sí, claro. Claro, yo no lo estoy llevando hasta allá. No lo llevé hasta allá. Hablo del pero es mero que ese hecho es de el que tema hay del que estamos mujeres. hablando. De hecho sí, porque a eso iba. A eso iba. Eh, Hay mujeres que les gusta ver y que les gusta ver y sentirse observadas. No hasta el punto del acoso, obvio. Es que esa es la idea. Si una mujer si una mujer se arregla, se ve bonita, si quiere sentirse bonita, el hombre no tiene por qué acosarla. No tenemos por qué hacerlo. Porque debemos tener ese criterio de decir, bueno, no tenemos por qué hacerlo. Pero eso iba, obviamente, yo no estoy hablando de todas las mujeres, pero hay mujeres que les gusta ver y sentirse observadas, y eso es una realidad, eso no lo podemos esconder, eso es cierto. Pero es que eso es como Entonces, decirle a alguien, acósela porque a lo mejor le gusta. no, no porque yo no lo estoy llevando hasta allá. Estoy diciendo un hecho que es objetivo. Hay mujeres que les gusta verse y sentirse observadas, sin meter el acoso. Pues digo que si Entonces, no tenemos una mujer acá que diga eso, creo que no, porque tendrá que preguntarle por qué o sea, o tú en me qué dices, aspecto. ok, o sea que un ejemplo, a ti no, o sea, a ti no te gusta verte y sentirse observada, en un sentido de que quiero que me vean, pero no en un sentido de acoso, en un sentido de estoy aquí, pues quiero que me vean. No lo hablo desde el acoso, porque es que tú lo estás Pero es llevando que al ese es el acoso. tema, o sea, estamos hablando del acoso. O sea, tú no me estás diciendo a mí en un ambiente controlado, en un tema de amigos, amigas, no, estamos hablando, el tema acá es el acoso. Claro, es que, Entonces no podemos hablar del acoso callejero y que tú me digas a mí que hay mujeres a las que les gusta sentirse claro, observadas. es que a eso voy, es que a eso voy. Hay que saber diferenciar una cosa y la otra. Y es que eso es por eso es que lo estoy mencionando, porque es importante eso. Independientemente de que la mujer quiera verse Pero es que mira, o no si el sentirse punto está en observada, que no hay alguien que llegar necesita al punto saber del acoso. que una mujer quiere que esa persona la observe o algo por el estilo, se lo va a hacer saber de una u otra manera. Entonces o sea, siento que no viene el tema. Ok, Siento pues que se puede malinterpretar por a otras personas. sí, creo que lo estás malinterpretando porque lo estás tomando por otra parte. Pero bueno, el caso es que es algo que hay que tener en cuenta. Y Luis, ya respondiendo a la pregunta, ¿me escuchan? Gracias. Ya respondiendo a la pregunta, no, realmente no. No he vivido algo así. Directamente yo no. Que eso fue lo que me preguntaron, que si yo había vivido algo así o que si había conocido de algún caso cercano en el cual hubieran acusado a algún hombre. Le entendí bien la pregunta, ¿no? Eso era lo que me preguntó. No, sí, sí, Entonces, sí, sí, Andrés, sí. Entonces, pues esa era la pregunta. no, realmente Em, no. O bueno, sí, de hecho, hace un poquito tiempo, ahora que me recuerdo, un profesor en la universidad me contó que una vez, pues, sí, en su ciudad natal, a él lo acosaron varias mujeres ¿En por su qué aspecto sentido? físico. No físico, literalmente, como el que me decía Tatiana, por su aspecto físico. Incluso hombres también lo acosaron, entonces, y ya de adulto, por su aspecto físico. Pero Entonces, que esa es la persona más era muy cercana. guapo, ¿qué tenía? De hecho, sí, es bien parecido, de ojos verdes, como de un 85, no es bien parecido el profesor. Entonces él decía que sí, que efectivamente lo habían acusado tanto hombres como mujeres aquí en Bogotá y en su ciudad natal. Entonces que eran como muy invasivos con su espacio personal, le decían como que usted está muy lindo, que no sé, no es su número, o venga, deje de tocar, cosas así, marica. Las mujeres se lo decían. Entonces es como un tema muy poco común de escuchar, para ser sincero, pero me pareció súper complejo de entender porque es algo que siempre le pasa a las mujeres, como estamos hablando acá. Pero existe, exacto. O sea, Entonces, es un tema que uno no parece que no existiera, pero existe y hay personas que lo sufren y uno piensa que no. Pero bueno, y acoso de género masculino sí lo he visto, pero bueno, no lo he visto, no, lo he escuchado mucho en niños, como decía Tatiana, que ese era el otro tema que quería decir. Realmente el acoso hacia niños no es enfocado solamente hacia niños, sino también hacia niños, porque pues hay enfermos en cualquier sentido de la palabra que acosan tanto a niños como niños pequeños. claro, no, pero como tal, les digo, o sea, tienen razón en todas sus opiniones, cada uno tiene su puntico en que aportar. La idea, pues al final es entender
las perspectivas, perdón, de cada uno, cómo lo ven, porque al final cada uno ha tenido ha tenido sensaciones diferentes y su mismo entorno social hace que hayan vivido cosas diferentes. Desde mi parte yo puedo decir que así, llevándolo muy pequeñito, yo he tenido acoso, pero un acoso desde lo que iba a mencionar es de mismos hombres, pero hombres homosexuales. No un acoso como muy marcado, porque al final pues yo no soy muy agraciado, pero yo me imagino que este tipo de cositas así chiquiticas, yo las magnifico y se las paso a lo que las mujeres deberán sufrir, como por ejemplo lo que decía Andrés, por ejemplo a ese profesor, comentarios como que y cuánto le mide y le gustaría estar con alguien de su mismo sexo, hace cuánto no está con una mujer, qué le hace una mujer, o sea, preguntas completamente que no van al caso estando en un contexto completamente Fuera de de amistad. Exacto, entonces como que solamente, o sea, por pensar de que yo al menos sea les siga como el cuento, podamos llevar a algo, como que tampoco va a haber nada, porque al final yo soy muy consciente de mi orientación sexual, no va a cambiar por ese simple hecho, ¿sí? Incluso pues yo tenía un amigo muy cercano que también lo conoce Andrés, que es homosexual. Nada de discriminación, nosotros lo aceptamos siempre como fe, una que otra broma sí, pero lo aceptamos tal y como es. Pues, lastimosamente ahorita pues no es mi amigo, pero por otras cosas diferentes. ¿Aceptamos? ¿Cómo? Mentira, sí. Lo aceptamos. Pero al final él también a veces incurría ese tipo de comentarios, no solamente conmigo, con otros hombres, lo cual me hace pensar que no necesariamente tenga que ser un comportamiento sano, sino que vuelvo y reitero que eso más que todo desde nuestro control, de nuestros instintos, sí, que no sabemos cómo manejar. En este caso sabemos que el hombre por sus temas hormonales es mucho más propenso a ser más promiscuo, sí. Pero eso no quiere decir que no podamos controlar nuestra reacción al poder tener una relación sexual. Y no necesitamos caer en ese punto. Eso por primera parte, ¿sí? Yo creo que hay un poquito de más, que necesitamos más educación y que dentro de nuestra cultura se nos enseñe. Pues vuelvo y repito, a mí gracias al destino me enseñaron ese tipo de accionar, de que debemos controlarnos en nuestras palabras, en nuestro accionar hacia pues las mujeres, ¿sí? Pueden ser, sea cual sea la mujer, hay que controlarse. No quiere decir que uno no mire, uno puede mirar porque hay mujeres muy hermosas en el mundo, puedo decir que casi la mayoría de mujeres son hermosas en el mundo y pues claramente se puede, o sea, podemos mirarlas, podemos observarlas, detallarlas, admirarlas, pero eso no quiere decir que vayamos a un punto de ser completamente locos, desquiciados, de tener que agredirlas solamente porque nos rechacen o porque solamente ellas sepan cuál es su valor, sí, como que, o porque solamente no quisieron entablar una conversación con nosotros. Yo creo que eso va más allá, sí, yo creo que eso es un tema de educación, un tema de cultura, y yo creo que debería las leyes en general poner un castigo más severo hacia ese tipo de comportamientos, porque sinceramente pienso que son castigos muy mínimos para ese tipo de aseveraciones hacia cualquier persona, sea cual sea el género, sea cual sea la persona. Pero sin entrar en temas judiciales ni políticos, yo quiero entrar a otro tema un poquito bien importante, y es ¿por qué llegamos al punto nosotros de tener que hacer este tipo de comentarios que al final nos están impidiendo o nos están obstaculizando el hecho de poder tener relaciones o poder tener un contacto directo con una persona del sexo opuesto en caso tal de que nos guste? ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque eso que dice Tatiana al final, de que esos comentarios que dice otro hombre o ese comentario que dice X persona o menciona, al final nos está dando a entender que ya no podemos hablar con una mujer, que ya no podemos invitarla a salir, porque si la invitamos a salir, la mujer nos va a decir que no, porque va a pensar que es una persona que le va a hacer daño,
Sí, porque muchas personas dicen mentiras por redes sociales. Va a llegar un punto de que solamente el engaño para después hacerle algo se va a convertir en que por eso las mujeres ahorita ya no salen con nadie, de que no quieren compartir con nadie y que solamente van a estar en contacto estrecho o directo o van a abrir su oportunidad a personas que estén únicamente en su círculo social. Y eso es lo que yo digo que para mí es una desventaja muy grande, ya que debido a las redes sociales pues se nos ha magnificado el alcance, pero asimismo se ha masificado esa desproporción de control de nuestras emociones. Entonces yo pienso que eso es algo completamente horrible y pues que en cierta forma hay que darle manejo, ¿no? O sea, en cierta forma hay que tener alternativas, estrategias para poder lidiar con eso. Y pues respondiendo un poquito a la pregunta de Tatiana antes de terminar, ¿por qué los hombres dicen esto? Y es que hay que entender que hay hombres de hombres, ¿sí? A veces de pronto los hombres piensan, yo siempre voy con el tema del hombre, ya Tatiana me ha corregido muchas veces de el ser o no ser el hombre, pero para mí sí es muy importante. Yo pienso que ser un hombre es saber respetar el espacio de la mujer, es saber hacerle cumplidos correctos, no solamente cumplidos por su belleza física, sino por otras cualidades que claramente las tienen, saber en qué momento hacerlo, ¿cierto? Saber cómo abordarlo, para que en verdad ese piropo sea un piropo, no sea un acoso. Y yo creo que esa falta de querer saber, esa falta de en verdad querer conquistar, porque al final eso es un arte, el arte de conquistar a través de la palabra, que se ha perdido mucho a través del tiempo y a través de esa falta de interacción con las mujeres por las redes sociales, por conseguirlo todo muy rápido, sí, solamente por lo visual. Eso hace que, pues claramente, o sea, nos estemos perdiendo de algo muy bonito, y es que es volver a tener ese contacto directo con la mujer, de invitarlas a citas, de invitarlas a diferentes actividades, eventos que ya no se hacen pues por este mismo motivo que ya hemos hablado. Entonces pues no sé, yo creo que sin extenderme más porque me suelo extender muchísimo, yo quiero que Tatiana nos explique de pronto otro momento donde ella sienta que está siendo acosada o vulnerado su espacio, su intimidad. Pues es que eso es muy amplio. Ya digamos que tocamos el tema de que hay acoso cuando eres una niña, en la adolescencia, digamos que en la universidad pasa muchísimo, o sea, es otra cosa que también es muy común, sea entre, digamos, cuando ya empiezas a estar en un entorno donde digamos que las personas empiezan como a experimentar su sexualidad. Entonces empieza también a verse como ese acoso. Hay que tener en cuenta que el acoso, digamos que, pues, como ya lo decíamos, no es solamente un tema sexual y también, digamos que puede darse, ya dejando un poco el tema fuera como de la calle como tal, de las personas del entorno en general, háblese, digamos, de los compañeros del colegio, porque eres o no eres como les parece o como no les parece, sea en este caso, digamos, de los mismos profesores, de las profesoras también, porque a veces hay personas que tienen preferencia por otras personas y entonces se creen que solamente por eso tienen como esta posibilidad de tratarte de una u otra forma. Sí, entonces háblese que si no eres entonces la niña que se cree más bonita porque por los estándares en general, entonces te van a molestar. Si a lo mejor tu posición económica no es igual que la de ellos o de pronto es menos favorable, entonces te van a molestar. Si tienes un nombre cierta que no sé, no les gusta, les parece chistoso, lo que sea, las van a molestar. Y no es un tema igual, no es un tema que se radica solamente a niñas o no, es en general, pero digamos hablando puntualmente de este tema del acoso, siento que digamos, por ejemplo, de las personas que tienen más autoridad, parte de lo que hace el acoso es que se aprovechan de tener más poder que la otra persona. Háblese de un profesor, de un coordinador, de una persona a lo mejor con un poder adquisitivo mayor. Entonces es en este caso, digamos, algo muy común que a lo mejor el profesor es insinuante, es, digamos, no sé, a lo mejor es una persona,
eres una persona aplicada, es una persona que se esfuerza, pero esta persona quiere algo más y su forma de ejercer poder y de ejercer este acoso es de pronto con un chantaje académico o en otros muchos aspectos. Parte, digamos, del tema del acoso que pasa mucho en los colegios es con el tema de cuando los adolescentes pues empiezan a experimentar este tema de la sexualidad, que a lo mejor al ser ingenuas se le da más confianza de la que se debería a una persona y luego te quieren chantajear con esa información, te quieren chantajear con a lo mejor algo que dijiste o hiciste y por proteger esa imagen que nos han obligado a tener, entonces haces ciertas cosas porque por ahí va el tema, entonces a medida que te acosan es porque quieren a lo mejor obtener algo eh, y se puede incurrir en temas de amenazas, en temas de chantajes. eh, Realmente creo que lo pienso y creo que nunca me pasó porque no fui como de darle como ese tipo de confianza a ciertas personas, pero sí digamos que escuché o conozco de casos que son a lo mejor, digamos en la adolescencia pasa mucho el tema del sexo por primera vez, temas de fotos que a lo mejor no sé por qué te sentiste en un ambiente de confianza, las compartiste y demás, y después resulta que la persona pues no corresponde a esa confianza como debería. No sabría en ese caso es como que otra cosa decirte con respecto al tema de, digamos, de un aspecto de adolescencia, porque es en cualquier aspecto en el que me pueda imaginar hay algún tipo de acoso. Digamos, les decía ahorita antes de empezar el tema, digamos, del acoso en el transporte, cómo se da algo de común que hay países en los que el transporte se divide por sexos. Entonces está la sección para mujeres, la sección para hombres, porque es un tema demasiado común y digamos acá, digamos, se denuncia mucho, se publica mucho a veces del tema de, háblese de transporte privado, público, lo que sea, que no sé, a lo mejor tanto para robarlas, violarlas o muchas otras cosas más, pues se sienten muy vulnerables en el tema. Y digamos lo que decía Andrés hace un momento con respecto al tema de como este mecanismo de defensa que uno crea, es por lo mismo y tanto, porque sabes que a lo mejor sales, pero no sabes qué más pueda pasar. Entonces, por lo mismo, creas estos temas de te envío la ubicación, voy con tal persona. Digamos, hay muchos audios en redes sociales que son súper, sí, digamos que normales, que es como si vas en transporte público usa esto, si vas en un taxi usa esto, entonces a lo mejor un hombre que graba un audio para que la persona que va conduciendo sepa o crea que a esta persona le está esperando a alguien o que esta persona Sí, no está sola, sí, sí porque los he escuchado. Sí, sí, sí. como les decía hace 1 o 2 capítulos, es más común que el hombre no haga nada o que el hombre respete un no porque existe otro hombre, porque existe, llámese un novio, esposo, lo que sea, porque simplemente te estoy diciendo que no quiero. Entonces, dejas de insistir o dejas de acusar, molestar o como lo quieran llamar, porque te digo tengo novio, porque te digo como simplemente no quiero. Entonces, se incurre a este tipo de temas. Digamos, pasa mucho y la gente es súper asolapada. Recuerdo mucho hace poco tiempo, estaba en Transmilenio, estaba súper encartada porque venía con mi perrito, con maletas, entonces hora pico, mucha gente, y recuerdo una persona, primero con cara de tonto, o sea, esas personas que no rompen un plato, de que sí, o sea, súper, es que no tiene otra palabra, asolapado, y se acercaba como de a poquitos y lo que hacía era como, es que no sé cómo mostrarles, como estirar la mano hacia abajo, Como, pero con como, su palma, como, sí, es que no como sé cómo tanteando el escribirles, terreno. pero no, que no se fueran a dar cuenta. O sea, como que me están empujando a hacer esto, pero no es como que realmente yo quiera. Entonces, digamos, hay muchos hombres que para evitar malos entendidos o lo que sea, prefieren darte la espalda. Entonces es más como que diga, este hombre me dio la espalda para que no se sienta nada, para que no vaya a pasar nada, a otros que sí prefieren incomodarte, o sea, que abiertamente te incomodan y a lo mejor te siguen o lo que sea, y a veces uno entre mujeres se da cuenta de lo que está pasando y se ubica de una forma diferente, ¿sí? Entonces, hay veces como que no se dice nada abiertamente a lo mejor
y como que entre las mismas caras o miradas que uno hace, es como esta persona está incomodando a alguien y como que ya te ubicas de forma diferente o a lo mejor el codazo o cosas así que son lo mismo, mecanismos que pues no debería ser así, no debería ser un tema tampoco de transporte de video porque aunque seguramente será mucho más cómodo, no lo sé porque nunca lo he usado, porque no simplemente respetar. Porque por el hecho de ser machos, dominantes y testosterona y no sé qué más, tienen que ser atrevidos. Entonces, decías algo, Luis, y yo quería mencionar que tú decías algo de que por este tipo de temas no se va a poder entonces conocer a una persona o hablar con una persona que no sea de círculo. Es que el tema no va hacia no me hables porque es un hombre, no, va hacia cómo te estás acercando a esta persona. ¿Cómo le estás hablando? ¿Qué le estás diciendo? Sí, porque si tú llegas de una vez súper imponente, atrevido, no sé, poco carismático, lo que sea, independientemente que tengas cara de acosador o no, no te va a dar chance la persona. Igual también pasa muchas veces que efectivamente una persona prefiere cerrarse porque a lo mejor es una persona súper carismática que parece súper amable y lo que sea y resulta ser el lobo feroz. Entonces son muchos aspectos en los que sí o sí hay que tener en cuenta que no es un tema de dramas, no es un tema de exageraciones. Muchas mujeres salen a una cita, a conocer a alguien, y ni siquiera tenemos que irnos a decir que son temas de personas que conozcan o no conozcan. Pasa con la pareja, pasa con la expareja, con amigos, con lo que sea, que simplemente se les da la de agredirla, sea pegarle, violarla, lo que sea. Y simplemente lo hacen. Entonces no es un tema como que tú digas como, es que a lo mejor si no conozco personas, no sé, por internet, no me va a pasar esto. Pasa con personas que conociste desde tu infancia, con digamos, tú mencionaste algo, Luis, que decías como que ojalá en tu familia y en tu entorno nunca pasara algo por el estilo. Uno no sabe cuándo pasa algo por el estilo. Hay una película reciente de Carla Souza que se llama La Caída, si no estoy mal. Y la película se trata de, es basada en hechos reales, de unas jugadoras olímpicas de natación que, digamos, ella se daba, o sea, ella estaba como en la encrucijada de su carrera, en lo que había trabajado toda su vida, y pues que su profesor estaba siendo acusado de abuso sexual hacia una menor. Entonces ella decía como, esto es imposible, o sea, es mi profesor, lo conozco de toda la vida, ha sido una persona que pues me ha ayudado como en todo este proceso, pero como que en todo el desarrollo de darse cuenta de lo que le decía a ella, o sea, la niña, lo que la niña pensaba, lo que la niña escribía, recordó que el profesor en su momento le hizo lo mismo a ella, solamente que ella había bloqueado sus recuerdos. Y digamos, ella creció como con ciertos trastornos sexuales y se dio cuenta que eran a causa de lo que le había pasado con ese señor. Entonces ella pensaba que era la mejor persona del mundo, pero porque la cabeza, como otro mecanismo de defensa, te bloquea ese tipo de recuerdos. Entonces hay muchas cosas en las que a lo mejor, no sé, sufrimos un tema de abuso o lo que sea y no podemos recordarlo al 100% porque nuestra cabeza bloquea cosas. Hay muchos recuerdos que yo a veces pienso como, ¿esto es real o es un sueño? O sea, ¿esto sí pasó o yo lo soñé y lo recuerdo como si fuera verdad, pero realmente no? Entonces es un tema que es muy común, o sea, podría ser perfectamente un familiar, pero tú nunca te vas a enterar. Muy bien, súper interesante eso que me cuentas. Yo creo que al final todos los temas que has abordado a través de esta última intervención son importantes. Yo creo que ese acoso muy general por parte de la autoridad, o sea, desde la posición de la autoridad, cómo se ejerce hacia otras personas, yo creo que es muy, muy, muy importante y creo que no sea... bueno, o sea, dentro de nuestra sociedad no se le ha dado la suficiente importancia porque pues al final ese sometimiento creo que es como bien aceptado y pues eso, bueno, eso depende también y viene del tema militar, del tema de que antes para poder pues no sé, tener como reconocimiento pues había que pasar por ese tipo de etapas, ¿cierto? Como ese proceso, esa escala. Entonces, pues yo creo que en cierta forma han quedado las partes más negativas en momentos, en circunstancias donde no deberían estar, ¿cierto?
Pero bueno, yo creo que ese sería un tema para hablarlo en profundidad en otro momento, porque pues al final también viene siendo como entornos muy específicos, ¿no? Que pueden también incluso ser el mismo laboral, el profesional, el educativo. Entonces pues ya tú vas dando como las premisas para hablar de ese tema. Lo que mencionas pues al final del contacto con las personas, totalmente cierto, no tengo más que aportar ahí, todo depende y aún así uno no está seguro de con quién. Dicen por ahí, uno puede buscar en el mar cualquier almeja, pero la perla es muy... Uno no sabe en qué almeja está la perla, ¿cierto? Perdón, en qué perla está la almeja. Bueno, ay, me confundí. Entonces, Luis, los efectos de la hora, ¿no? Entonces, ya volvimos. Entonces, Luis, ¿en qué almeja está la perla? Listo, señor, cuénteme. no, qué pena interrumpirlo. Yo le quería hacer una pregunta a Tatiana, justo ahora que lo mencionó, pero pues si quiere termine su tema y yo hago la pregunta. Claro que O la sí. hago de una vez. Muchas gracias por salvarme ahí del pequeño bloqueo mental que tuve. Sí, No, tranquilo. no, y al final es terminar, digamos, como la intervención mía, de decirle que yo personalmente, yo como hombre, yo me siento mal de que ellas se sientan así. Sí, yo Sí, personalmente, obvio, marica. yo No hay que siento, puede hacer. yo O sea, es sí, decir, no vamos a entender ese punto de vista nunca, marica. Nunca. claro, porque al final es como que ella me está contando que es algo que siempre le va a pasar y que nunca se va a poder quitar de su mente y que muchas mujeres del mundo, por más que sean súper hermosas o normales, van a siempre tener ese tipo de comportamientos por parte de otras personas y que nunca vayamos, o sea, nunca podamos, o bueno, hasta el momento nunca hemos podido, o sea, sobrellevar a través de la educación, a través de diferentes estrategias, como cambiar esa perspectiva Ese o, o, mecanismo. o devolverla a como antes era el inicio adecuado, que era a través de comentarios agradables, comentarios bonitos. Entonces yo personalmente pienso, y nomás contándole el transporte público, me parece que volvemos al mismo. O sea, por ejemplo, yo de mi profesión que actualmente hago, yo tengo mucho contacto con adolescentes, jóvenes, y pues a mí sí se me requiere que haya un contacto físico. O sea, si yo no tengo contacto físico con ellos, es muy complejo que entiendan algunas cosas, pero no abusar de eso. O sea, no, que ellos no se sientan como muy toqueteados, es también muy importante. Y esto yo creo Luis, que... Luis, mencioné su profesión como para que se entienda el contexto, porque sí, No, es muy importante y no, pasa no, no. mucho en su profesión. Bueno, vamos a categorizarlo. De lo que decía Tatiana, lo del entrenador, pues yo también soy entrenador. Exacto. Entonces, Eso pasa mucho. eso pasa mucho dentro de los entrenadores, ¿sí? Exactamente. Los entrenadores de cualquier deporte o los entrenadores de gimnasio, para llevarlos en contexto igual, o cualquier profe de educación física, como que sí, o sea, para nosotros tiene que haber un contexto físico, tiene que haber un contacto, ¿sí? Pero ¿en qué tipo de contacto hay? Porque es que nosotros sabemos que el contacto que nos da de pronto nuestro padre, nuestra madre, es cierto contacto que es muy fraternal, muy cariñoso, dependiendo, siendo lo más idealista posible. Pero digamos, este tipo de contacto que recibimos de este profesor también va de la mano de qué es lo que quiere. Porque al final, sea profesor o sea profesora, también va a buscar algo, siendo que su mente sea mala, esté dañada. Yo personalmente lo pongo otra vez de mi ejemplo, y es que yo necesito enseñar una técnica, un movimiento, un gesto, y yo lo enseño primero pues mostrándolo, y luego lo que hago es modificarle su cuerpo a través de mis manos para que lo comprendan mucho mejor, ¿cierto? Entonces primero lo muestro, luego dejo que ellos lo hagan y durante su ejecución pues lo voy corrigiendo, ¿cierto? Entonces le digo, no, quieto ahí, sosténgase de mí, yo le voy a mover acá esta pierna, lo vamos a acomodar de esta forma y vamos a hacerlo de esta forma. Cuando ya lo comprenden, automáticamente se cierra el contacto, ¿sí? O sea, no es un contacto forzado, es un contacto necesario. Y pasa mucho, y lo quiero destacar en este momento, y es que estos contactos muchos padres lo malinterpretan. Y es porque nosotros mismos, como dentro de nuestra profesión, hay personas que lo han llevado a casos muy extremos, como bien lo dice Tatiana. Tocamos innecesariamente, tenemos comportamientos innecesarios, hacemos cosas completamente inhumanas,
solamente por el hecho de placer, que al final yo dentro de eso yo no veo ningún tipo de placer. No, y que ustedes saben, Luis, ustedes saben lo que están tocando, somos adultos, sabemos lo que estamos haciendo. No es como que, ay, no, estoy tocando, ay, no, ustedes saben. Claro, y yo al final, yo incluso dentro de mis enseñanzas, yo les digo a los chicos que son más grandes, yo sé que no es un tema que ahorita deberían saberlo a profundidad, pero ustedes tienen que saber que las mujeres ya a cierta edad ya les crecen los senos y pues hay que tener cuidado en esa zona, porque pues el deporte que yo enseño es un deporte de contacto, entonces pues al final hay que cuidar esa zona, ¿cierto? De pronto hacerles ver ese tipo de diferencias que aunque sean obvias de pronto ellos no tienen en cuenta eso y que para las mujeres al final pues sí afecta. Otra cosa es involucrar un contacto, ¿sí? Como un afecto dentro de los diferentes géneros sin necesidad de que haya un tipo de contacto sexual. ¿Cómo así? De pronto hay tipos de actividades donde hay interacción, de pronto de cargarse, de llevarse, de manejar, de hacerlo en unión, ¿sí? Y pues que haya un contacto físico natural, normal, para poder realizar la actividad. Entonces de que eso no se malinterprete, de que los niños comprendan a sí mismo a través del ejemplo, de que ella es completamente otra persona normal, o sea que no solamente utilizamos a las mujeres como un mecanismo de deseo sexual y que solamente las utilizamos como un objeto sexual o como una liberación de placer o como etcétera, ¿sí? Que de pronto con ellas sí podemos compartir, podemos tener muchas más acciones. Entonces yo creo que esto es muy importante, hablándolo para el tema adolescente, para el tema de ese crecimiento que deben de tener los niños, de esa interacción, porque debido a, digamos, a todo el tema que está pasando con pandemias, con el uso de las redes sociales, les voy a comentar algo que de pronto va mucho en el tema, sí y no, pero es como los chicos llegan muy nerviosos y nunca quieren, o sea, chicos y chicas, estoy generalizando, chicos en general, no les gusta tener un contacto, ni una vista, ni un tipo de palabra con nadie, ¿sí? Entonces pueden pasar meses y no se aprenden el nombre de la persona. Sin contacto verbal, visual, Sin ni físico. contacto verbal, nada, absolutamente nada. Solo están pendientes de mí porque pues soy la persona que estoy a cargo, ¿cierto? Y a mí no me gusta eso porque al final la raíz de nosotros como seres humanos pues es el contacto, ¿cierto? No el físico, pero sí el contacto, o sea, de decir una palabra, de decir un chiste, de poder hacer unas actividades juntos. Entonces yo creo que eso se está perdiendo y también se está perdiendo de pronto por ese tipo de temas. Entonces yo, por ejemplo, cuando doy un abrazo, entonces, uy, no, ¿usted qué me quiere hacer? ¿Cierto? Entonces, no estoy diciendo que yo lo haga, sino que de pronto en algún momento que lo quiera hacer, como que, uy, no, el profesor me está tocando de más, o sí, no, entender de que yo no lo hago con la intención, sino lo hago con la calidad humana de que yo los tomo como parte de mi familia en ese momento. ¿Sí? De que les estoy brindando un calor que de pronto ellos no consigan en otro lugar. Entonces es también entender ese contexto y que todos debemos, un maestro me lo decía en algún momento, que uno tiene que cuidarse porque todos los ojos lo ven a uno, siendo entrenador. Entonces, ¿por qué digo yo? Porque usted puede que esté haciendo su mejor labor, pero usted solamente toca un dedo y automáticamente le pueden decir que ese dedo que tocó haya pasado algo más. Entonces es un pro y un contra. Uno tiene que saber en qué momento hacer qué. Y pues al final yo creo que viene de todo esto que hemos hablado. De que si uno no sabe gestionar, si no sabe comunicarse, si no sabe el contexto en el que está, todo se puede malinterpretar, todo se puede llevar a un lugar donde no se tiene que llevar. Y que al final tenemos que entender que esto no solamente de un solo género, sino que hay dos géneros que sufren el mismo tipo de acoso después de cierta edad, digo yo que en mayor medida de pronto el género femenino, pero siempre hay, digamos, por silencio, de pronto el otro no se magnifica de igual forma, pero al final siempre hay, y que pues lastimosamente por reglas biológicas las mujeres siempre están más susceptibles a ese tipo de acoso y a ese tipo de patanería y a ese tipo de agresiones. Entonces pues eso sería de mi parte, no quiero alargarme más.
Sí, También, sí, no sé, quisiera yo le agregar quería algo, hacer, sí, algo, sí, no, yo Andresito. le quería hacer dos preguntas a Tatiana, pero se me olvidó una, entonces le voy a hacer nomás una, le voy a hacer nomás dos. Bueno, sí, ya me acordé. Tatiana, te quiero hacer tres preguntas. No, no sé si sean muchas preguntas, pero me parecería importante para entender el acoso. Entonces, no sé. Claro, cuéntame. La primera, ¿tú crees que hay alguna forma? Ya lo hablamos, pero es importante hacerlo porque quizás haya alguien que de pronto en algún momento haya querido hacerlo y le haya dado miedo porque de pronto la mujer se sienta acosada. ¿Tú crees que hay alguna forma en la que un hombre en la calle, en un contexto social, pueda abordar a una mujer sin la necesidad de que se vea como acoso? O cómo en tu caso tú vivías en tu caso, para mí funcionaría así. Entonces empieza con esa y ya te hago las otras. Pues es que eso depende, yo creo que en cada caso, porque a lo mejor hay personas o mujeres que han pasado por situaciones que las predisponen mucho para ese tipo de contactos en la calle. Digamos, se dice mucho como si tengo audífonos es para que no me hables. Entonces, yo personalmente soy una persona que, como lo digo, estoy mucho como con audífonos. Pasa lo mejor que para una pregunta, una dirección o un lugar, lo que sea, pues las personas no llegan como agitadas o imponentes o algo por el estilo, sino que más bien llegan como con la guardia baja para hacer dicha pregunta. Entonces, como, oye, discúlpame un momento, hazme un favor, y hacen la pregunta, ¿no? Entonces, a lo mejor, de pronto de una forma muy amable, cero imponente, que no te sientas como de pronto a la defensiva o que no veas como un ejemplo, o sea, ¿qué pasa? Si tú llegas corriendo a una persona de pronto gritando súper, no sé, como, no sabría cómo explicar el tema, pero como muy rápido o intenso, o sea, pues me vas a asustar. Si alguien llega, o sea, corriendo hacia donde yo estoy, pues me voy a asustar porque no sé si me quiere robar o si no sé qué le pasa. Entonces a lo mejor tendría que ser algo como muy neutro, muy calmado, sí, muy tranqui el tema para no llegar de pronto a asustar a la persona. Ya en el momento de si tú le dices como, eh, mm, te puedo invitar a algo, me puedes dar tu teléfono, no, es no. O sea, no insistas, no molestes, no, ¿por qué no? Pero ven, no, 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 ok, está bien. Entonces, a lo mejor si te dicen que sí, a lo mejor si te dan el número, ok, está bien. Pero si te dicen que no, que quede súper claro que es un no y que no hay por qué insistir. Pero esto es, Sí, digamos, desde mi punto de vista, sí, claro. pero pienso yo que si hay alguien que tenga a lo mejor un trauma, una situación reciente que sea fea o algo por el estilo, que llegues y la abordes en la calle, pues va a ser muy incómodo. O a lo mejor se va a asustar algo por el estilo. Entonces no podría generalizar una forma de tener un acercamiento en la calle sin que le vayas a incomodar o asustar algo por el estilo. Realmente no podría pues asegurar o decir cómo funcionaría el tema. Sí, porque podemos entender calle, y yo en este caso lo generalizo mucho como cualquier contexto que no sea tu casa. Podemos entender cualquier contexto, ¿no? Que no sea tu casa. Porque Sí, sí, claro, dígase trabajo, sí, estudio, la porque yo calle, creo el que, transporte. y Luis, yo creo que, por lo menos yo, parece que yo todavía me siento inseguro de ciertas cosas. Yo creo que uno como hombre tiene que reunir mucho valor para acercarse a una mujer y decirle algo así. Primero porque pues obviamente va a venir el rechazo, segundo porque si la persona no está insegura le va a afectar y tercero porque la persona lo puede entender como una cosa. Entonces es un tema importante porque también a veces se malinterpreta eso como que uno llega y dice hola, ¿cómo No, porque es que estás? decir entender o que lo va a entender como un acoso es decir como que a lo mejor pueden estar exagerando o que a lo mejor no sea realmente acoso porque tú simplemente, eso es como el quien dice, simplemente es un piropo. Por eso te digo, cuando es un no, es un no. Sí, Entonces, no, digamos, yo lo digo es por, exacto, por el contexto de que yo te digo como un ejemplo, sí, no, como tú dices, de forma muy tranquila, muy amable, hola, ¿cómo estás? Mira, me pareciste muy linda o me claro, lo pareciste que pasa es que, interesante. digamos, lo que tú mencionas, por ejemplo, del tema del rechazo, ahí va, digamos, también cierto tema de acoso. O sea, si desde un principio ya hubo un no, 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 el hecho de insistir, insistir también es acoso. Sí, Entonces, claro, a lo mejor no acoso de que yo diga como,
no sé, esta persona no la conozco y me va a hacer algo o algo por el estilo, ¿no? A lo mejor es una persona conocida, es un ex o un compañero o lo que sea, está bien, pero no por eso deja de ser acoso, porque a lo mejor en un momento ya hubo un no por respuesta, un no con una explicación, un no consecutivo, frecuente, y aún así siguen insistiendo. Entonces era lo que hablábamos en el episodio anterior en el que estuve, que hablábamos del acoso y decíamos, ¿por qué insisten? O sea, ¿por qué tienen que llegar a ese punto de ser incómodos si ya te dijo que no, si ya te explicó que no? Y aún así siguen insistiendo porque, como le decía a Luis hace un momento, respetan más el hecho de que uno diga como no porque tengo novio a no porque no quiero. Porque respetan más la presencia de que haya alguien más a que porque simplemente digo que no y ya. Ok, ok, me parece perfecto porque también es importante entender que independientemente de que haya todo el acoso, pues también no poder hablar con una mujer por la calle, de pronto, bueno, no poder hablar con las mujeres en general como que corta el contacto social y es importante seguir Pero es que teniendo ese eso es un contacto. tema exagerado, porque es que nadie está diciendo es que no vamos a hablar, como Sí, nadie sí, está sí. diciendo es que tenemos que hablar sí o sí con la intención de un tema o algo relacionado a algo sexual. Entonces, claro, si tú dices como, ay, no, es que ya no se les puede hablar, es que ya no, no, eso es tan exagerado como el que dice que estamos exagerando, porque claro, desde sus mismos puntos de vista, ustedes me están diciendo, yo salgo a la calle tranquilamente y no me he sentido acosado. No salgo con un miedo latente. Entonces, claro, tú no puedes decir es que no se les puede hablar o no se les puede decir porque efectivamente, o sea, no es una exageración, hay un miedo constante. Sí, entonces, digamos, sí puede pasar que de repente estamos bien, estamos normal y es como, siento miedo porque siento que una persona me está siguiendo porque es de la nada y porque simplemente así pasa. Entonces, no, realmente decir como es que no se les puede hablar o no se les puede decir ya es un tema exagerado. Sí, no, no lo digo en ese sentido, lo digo que pues también, o sea, y por eso te lo preguntaba, que desde tu punto sí existe o crees desde tu punto que eso se puede hacer de alguna forma, porque también hay formas en las que se puede hacer. Y lo que dices es muy cierto también, si es una chica que acaba de pasar por algún tema así fuerte o conoce a alguien que le pasó, pues va a estar súper restringida y así la persona sea muy amable, pues nada, lo va a tomar con sus mecanismos de Pero es defensa. que porque se Entonces es eso. toma, bueno, igual también digamos por parte del punto de la persona rechazada, digamos, dígase hombre o mujer, ¿por qué se lo va a tomar a mal? Simplemente me dijo que no, ok, está bien, no me conoce, no sabe qué tipo de persona soy, yo no sé qué tipo de persona es, simplemente no me voy a tomar esto como un rechazo personal, simplemente le dijo que no a un desconocido en la calle. Ujú. Sí, entonces digamos porque, y a lo mejor creo que ni siquiera lo han de hacer, pero sí los veo como enfocados en el tema de no le puedo hablar a una persona por la calle. Pero Y a entonces lo sí, mejor ni lo hacen. vale, pero entonces si vamos a eso, tampoco tendríamos por qué hablarle a una mujer por redes sociales. Si tú dices tampoco deberíamos hacerlo, entonces tampoco Es deberíamos que no es un hablarlo a tema una de que mujer se puede o no se puede, es un tema de cómo lo estamos haciendo. por eso, a eso es a lo que voy. Ese es el fondo de mi pregunta. A eso es a lo que, con lo que yo te digo, que con la pregunta que, a eso es a lo que yo iba con la pregunta que yo te hacía. Que desde tu punto de vista si crees que hay alguna forma o que si crees que se puede hacer. Entonces entiendo que sí, no, dependiendo como la persona y la forma en la que se haga. Porque pues Igual yo siempre les he dicho a ustedes que yo siempre soy una persona muy clara. Entonces siempre soy una persona en la que si tú me estás hablando a mí en un tono que no me gusta, de un ujú, tema que no me gusta, o ujú, con la intención directa de, no sé, una relación o lo que sea, yo siempre comunico mi intención. Entonces, ujú, sea sí o sea no. Entonces, ya el punto está en qué pasa después de eso. Porque muchas veces pasa que yo te comunico mi intención de no quiero nada e insisten, insisten, insisten. Digamos, me pasa mucho. Digamos, tengo un amigo en especial que se me viene ahorita a la mente que dice como, tú nunca me hablas. Yo siempre tengo que hablarte, siempre tengo que buscarte. Y en una ocasión se lo dije muy directamente. Si tú me quieres hablar porque quieres ser mi amigo, porque quieres ser mi parcero, que hablemos, está bien, hablemos. Ay, pero es que si ve usted no sé qué. Dije, pero entonces algo pasó después y me dijo como, bueno, pero ¿qué? ¿Cuándo nos vamos a ver? Y uno sabe cuando la intención es, veámonos para tomar algo, para hablar, para tomarnos un café o veámonos para otra cosa. Entonces, claro, si yo te expreso mi intención de no me interesa, no quiero porque simplemente no quiero, ¿por qué tienen que ser constantes y repetitivos cuando ya hubo un no como respuesta?
¿sí? O muchas veces, digamos, no hay ni siquiera una conversación de interesante, una conversación de algo más, sino es simplemente querer como coordinar un encuentro para algo de lo cual ya te dije que no me interesa, pero vuelven nuevamente a ser consecutivos. O claro, si tú seguramente le escribes a alguien: hola, ¿cómo estás? Me pareces una persona interesante por el contenido que subes y me gustaría conocerte. Claro, si la persona te dice sí o no, está bien, ahí parte la conversación. Si la persona no te contesta, pues de qué te sirve a ti uno, otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Digamos, yo sé que a muchas mujeres ha de pasar que tienen un chat con 100.000 olas en fechas totalmente distintas y uno dice, no te contesté el primero, no es porque no lo hubiera visto, es porque no te quiero contestar y ya. Entonces, ¿por qué tiene que ser? Es que tan groseras. No, pues si simplemente no te hables porque no te voy a hablar y ya. Entonces no es un tema personal, no es un tema que le tengas que ofender ni nada por el estilo, no es un tema que es que no se le puede hablar a las mujeres. Si tú ves un rechazo directo, ¿por qué insistir? Sí, entonces si tú ves que ya, o a lo mejor sí empezaron a hablar y tú le comentas, digamos, Luis dice que él es muy claro siempre en sus intenciones, entonces le dice, si me ofrece una amistad y ya a mí no me interesa, pues entonces simplemente se lo hago saber y ya, ¿por qué no entonces lo manejan así y listo? En vez de decir como, ay no, es que ella no sé qué, es que ella sí sé más, porque seguramente en algún momento hubo una intención, pero lo que hablábamos de las amistades, claro, ustedes intentan brindar una amistad con otra intención y cuando a lo mejor esa intención no funciona porque desde un principio se les dijo que no, se molestan. Y como la intención nunca fue una amistad, pues eso simplemente no va a funcionar de ninguna otra manera. Claro, En- pero es que ya la línea es muy delgada porque, o sea, ahí ya nos salimos un poco del tema, pero pues eso es un caso subjetivo en el que a ti te gusta que sean sinceras y bueno, digo es subjetivo en el sentido de que tú te tomas a bien las cosas. No todo el mundo se toma a bien las cosas, pero pues eso ya es un poco salido del tema, que podríamos Pero es que hablar el en otro punto momento. es el acoso. Sí, Entonces, claro, si la persona dijo que no, por eso te el digo hecho de que que, sigan insistiendo ya es acoso. Y no es un exacto, tema subjetivo, es un tema de que lo es. ajá, no, 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 O yo sea, hablo si de la está verdad, un hablo no, de la verdad, de los objetivos, lo otro sí tienes toda la razón. entonces digamos, eso pasa mucho. O sea, si ya hubo un no, o lo que te ofrezco es esto y no te interesa, ¿por qué sigues insistiendo en otra cosa? Bueno, esa era la otra parte a la que yo iba con la pregunta, pero pues ya me la respondiste, la segunda pregunta que yo te iba a hacer, pero ya quedó respondida, pero la hago para que se entienda cuál era la que quería hacer. Y es, desde tu punto de vista, si tú le dices a un hombre no, es decir, no me hables, no me busques, no me escribas, y lo hacen de todas formas, y respetando tu decisión, ya sea de forma amable o de forma intensa, muy grosera, sea la forma que lo hagas, se entiende como acoso, ¿no? Entonces esa era la segunda pregunta que quería que hacer y se entiende que sí, sí lo es, pues por todo lo que me ha respondido. Entonces es importante eso. Y yo en lo personal he pecado de eso en cierto punto porque yo en alguna parte de mi vida fui muy intenso. Y no era un, ahí pues digo intenso en el sentido de que quería estar ahí hablando con la persona, a pesar de que me ha dicho que no. Y yo no lo hacía con una mala intención. Claro, pueda que la otra persona lo sintiera como mala intención, pero yo personalmente no lo hacía con una mala intención. Entonces son cosas que si alguien de pronto lo está haciendo, o si a alguien le ha pasado, pues es verdad lo que dice Tatiana, hay que aprender a respetar la opinión de la mujer. Y también lo que ella dice, que el hombre como que respeta más el hecho de que existe algo sobre lo cual mate totalmente la ilusión o la expectativa del hombre, también es cierto porque me ha pasado y lo he visto con personas también muy cercanas, entonces es importante eso. Y la tercera pregunta de Tatiana es, vendría siendo tú directamente o personas, chicas que conozcas directamente. Es que me da mucha curiosidad porque es un contexto en el cual podría pasar. ¿Has escuchado de algún tipo de acoso así como en discotecas o así en tipos de eventos sociales? ¿Tú directamente o alguna conocida tuya? Pues lo que pasa es que yo realmente no salgo mucho, pero sí, claro, digamos, es muy común el tipo que está súper intenso en la fiesta, en la discoteca, lo mismo, que hay un no y no lo asimilan, no lo toman, no lo aceptan. Entonces están como muy insistentes porque por algún motivo creen que, pues que digamos, no sé, que entre más insistan, pues tienen algún chance en algún momento de que pues les digan que sí. Y vuelve nuevamente el tema del novio, que si hay otra presencia masculina, pues la respetan más a que la persona simplemente les diga que no.
Entonces, sí, claro, o sea, eso es otra cosa que también es súper común. Y no solamente un tema de acoso en cuestión de que eh, vayan directamente a hablar algo por el estilo, sino seguramente a cómo vas vestida te van a mirar, te van a molestar. A lo mejor no algo como tan directo, o pues seguramente sí, pero digamos ahí ya pues entran muchas cosas. Realmente es que ese ambiente como que no, pues no lo frecuento tanto, entonces realmente no podría decirte sí, no, tal vez, porque pues no tengo como algo fresco del tema. Y Luis, ¿usted ha escuchado de algo así? Perdón, pregunto, ¿no? O sea, yo como hombre sí lo he escuchado, pero no tanto. Pues es que Andresito, a ver, si yo le diera mis dos opiniones, aquí nos quedaríamos mucho rato acá hablando acerca de ese tema, porque yo entiendo que hay mujeres que saben aprovecharse de todo, ¿cierto? Que saben ser Tatiana, o sea, van a lo que van, saben qué es lo que quieren, saben disfrutar del momento, saben que no quieren hablar con nadie, saben que van a pasar su noche de pronto liberándose de muchos, no sé, de pronto estrés del trabajo, universidad, etcétera, mientras que hay otras que van con la intención de que saben que por ser lindas, por ser bellas, por estar bien vestidas, van a llegar a conseguir personas que les gasten, no sé, las bebidas, un espacio, comida. Entonces, claro, como que ellas soportan ese acoso, ¿cierto? Porque al final ellas no quieren estar con esa persona, solo lo hacen por el interés, ¿cierto? Entonces, claro, digamos, desde el punto de vista que lo abordemos, ya de pronto Tatiana nos dio su punto de vista que es un poco más conservador, de ella ya sabe a lo que va, hace lo que quiere hacer y ya, ¿cierto? Pero si necesitamos esa opinión de esa otra mujer por qué hace lo que hace y es cuestión de aprovecharse. Entonces los hombres piensan que todas las mujeres son así, del que quieren aprovecharse, entonces por eso me imagino, asimilo, que siguen insistiendo como que, porque yo tengo plata, ya se va a venir conmigo porque es interesada y solo quiere que le Pero es que esto es gastemos. muy general y qué pena interrumpirte, pero de igual manera, o sea, por más, y te lo digo yo, o sea, por más plata que puede que tenga la persona, si aún así no es una persona que no me interesa, igual tampoco no va a pasar nada, o tampoco no le va a brindar atención, porque a lo mejor hay alguien que también tiene dinero y me gusta más, hablándolo en ese punto de un interés. Entonces sí, claro, pero si igual hubo un no, puede que perfectamente haya otra persona que tiene lo mismo y y me llame más la atención. Claro, claro, o sea, pero al final, digamos, vuelvo al punto de que tú tienes, digamos, un objetivo claro que ya estás buscando es una persona como tal, no lo que tiene, sino de pronto un tipo de hombre, un tipo de acercamiento más que te puede aportar, ¿cierto? Entonces, a No lo que una yo voy persona, sino es un eso. modelo. No una persona, Entonces, sino claro, entonces para lo que digo es que muchas mujeres no van por el modelo, sino van por lo que les puede aportar. Entonces, si sea la persona más horrible, sea la persona siendo lastimosamente despectivo, siendo el hombre más menos agraciado del mundo, tiene dinero y puede gastar y puede servir como esa persona que sea el proveedor de esa noche, que podamos Pero ahí pedir, quiero pues ahí. como, o sea, como que seas un poquito más específico de un hombre que se haya conocido en ese momento y pueda ser esa persona que patrocina en la noche, como se diría, o más bien esa Exactamente. persona intensa que lleva mucho tiempo siendo intensa y ese día como le voy a decir que sí solo por salir. No. Incluso, mira, esa segunda opción que tú propones da o para otro tipo de conversación, porque al final eso Okay. de pronto ustedes verán cómo lo gestionan. Yo estoy hablando de la persona de que se encuentran en el momento que dice, yo con este hombre pues jamás me voy a volver a ver, voy a aprovechar que me gaste todo lo que me tenga que gastar y ya, y se pasa la fiesta, se pasa el momento y no nos Pero volvemos a ver ¿conoces jamás. casos así o No, yo conozco muchos. ok? ¿Por parte de los hombres o de las mujeres? De las mujeres, o sea, creo que dentro de una fiesta el hombre que vaya sin dinero como que no disfruta siendo lo más objetivo posible. Ok, pues realmente no, pues como que muy no, interesada, la verdad, Luis. Si las cosas hay que decirlas como son. Yo sí también he visto muchas mujeres así. ok, yo la verdad no, pero ok. No, pero por eso te decía, o sea, digamos, ahí se abriría como el espectro de tratar de incluir a una mujer que tenga ese tipo de pensamiento, de por qué lo hace.
Sí, yo asimilo, yo pienso desde mi ignorancia que de pronto lo hacen porque por ese mismo motivo de que te estoy hablando, o sea, como que sabemos que no va a pasar a nada más, como que yo sé los límites que le voy a colocar, como que solamente quiero disfrutar el momento, por lo cual no va a pasar absolutamente nada, tampoco me voy a ir con él, tampoco me va a pasar en tragos, entonces que él gaste todo para mí o mis amigas. Entonces pues ahí como que le abren la puerta, ¿sí? De pronto que un abracito, que un bailecito es la forma de recompensa para ellos, pero ellas aún así siguen teniendo como ese tipo por disfrutar, por no gastar nada a ellas, porque al final pues saben que todo es dinero, o sea, todo en esta vida es dinero. Y solamente por disfrutar, por pasar un rato agradable, pues hacen ese tipo de sacrificio, yo lo veo, ¿cierto? Entonces, pues hecho, pues, en cierta forma, vuelvo y repito, eso es un tema que es mejor sería hablarlo con una persona que esté como completamente, que tengas orientación, que tengas ese tipo de pensamiento. Pero bueno, yo creo que hemos hablado lo suficiente, ya está bastante tarde, porque normalmente solemos grabar de noche, así que no sé si quiera dejar la señorita Tatiana un tipo de consejo para ese público al cual usted ve que está orientado a este tipo de conversación, ese tipo de podcast, que yo me imagino que obviamente no lo leerán o no lo escucharán o no se informarán acerca de ese tipo de problemática que sufren las mujeres ya pues adultas y los niños y niñas en su edad. Así que bueno, te doy este espacio como para que si tienes unas palabras que decir, pues lo hagas libremente. Pues no, realmente digamos que no hay mucho que decir al respecto, o sea, realmente es un tema que simplemente no debería ser así. Digamos que pues uno intenta como, digamos, como lo que hizo tu mamá, por ejemplo, o sea, educar a las personas lo más que se pueda, digamos, como en ese tipo de espacios de informarles qué punto ya es molesto, qué punto ya es, pues efectivamente acoso, em, pero pues lamentablemente el tema de, seguramente la mayor parte de la población de acosadores no es no son personas que se puedan educar o no son personas que les interese, digamos, cambiar ese tipo de actitudes porque pues simplemente en eso encuentran el placer. Entonces simplemente tener muy, muy presente que no es culpa de nadie, que lo acosen, que lo, no sé, que se pasen o lo que sea que pueda pasar, porque pasa, o sea, no tienen como un filtro. No es porque vayas bien vestido, porque vayas mal vestido, porque vayas en falda, pantalón, sudadera, en lo que sea que vayas. em, Siempre va a haber una persona de ese estilo. Entonces realmente no es algo que tú digas como, vas a prevenir si sales siempre en sudadera, vas a prevenir si haces tal cosa, si no sales de noche, si no sales, no. Realmente es un tema que pues hay que tomar otras medidas como el tema de la ubicación, el tema de que alguien siempre sepa para dónde vas, el tema de pronto de intentar pues minimizar las posibilidades, pero pues lamentablemente no es algo que digas como no hagas tal cosa y vas a estar segura, no. Entonces, nada, simplemente pues tomar las precauciones que más estén a su alcance, porque no podemos decir como que todo el mundo tiene acceso a un celular, a internet, a una ubicación, algo por el estilo, o a una persona de confianza con la cual contar en esos casos. Entonces, pues nada, o sea, intentar tomar las mayores precauciones posibles porque realmente no hay una fórmula para que eso no suceda en cualquier tipo de acoso. Ok, muy bien, muchas gracias, señorita Tatiana, por sus recomendaciones. Al final son comportamientos que nadie controla, son estrategias que ustedes han diseñado para protegerse. Al final pues eso cuenta muchísimo y pues bueno, no sé Andresito si tiene un mensaje, por ahí me estaba diciendo que tenía que desconectarse, pero yo creo que por aquí puede estar con nosotros un momentito más como para dar sus conclusiones de pronto a ese público masculino que es como que el que más puede estar involucrado en ese tipo de comportamientos. Pues, parce, nada, desde el fondo de mi corazón decirle a algún hombre que si hizo lo que yo hice en algún momento de mi vida, de no respetar la opinión de la mujer. Parcero, de verdad, yo sé que yo he estado ahí y yo sé que usted no lo hace con una mala intención, pero hay que respetar mucho la opinión de la mujer.
porque ellas ya vienen de un contexto de estar acosadas en todas partes. Entonces es importante eso. Y no, Luis, yo creo que así duremos 10 horas hablando de este tema, usted y yo como hombre nunca vamos a entender desde el acoso lo que ellas viven, porque realmente como sociedad, y tengo que decirlo Luis, en cierto punto, y no lo digo para que suene machista, ni para avalar el acoso, ni nada de eso, no quiero que se entienda así, en cierta parte, en ciertos puntos, en ciertos momentos nos avalan esos acosos, nos otorgan como ese permiso para dar eso, para tener ese acoso. O sea, no lo digo en mal sentido, ¿no? Lo digo que la sociedad en la que fuimos criados fue hecha, creada y estructurada de esa forma. Y son cosas que deben cambiar porque la mujer no se siente segura en muchas partes. No se siente segura en la calle, no se siente segura en el transporte público, algo que no mencionamos, no se siente segura en ambientes académicos porque también las acosan ahí. No se siente segura en la familia, entonces es un tema que estamos llamados a cambiar. Y sí, pues quiero pedir disculpas desde lo profundo, en serio, a todas esas mujeres con las que yo les hice eso y también pues nada Luis, que estamos llamados a cambiar como género porque de hecho incluso hay cosas que personalmente ni siquiera uno percibe como acoso y de pronto las está haciendo. Entonces es importante la comunicación y pues nada, me pareció súper interesante este tema. Podríamos sacar más partes, pues, hay cosas muy específicas que se nos olvidó tratar como el tema laboral y todo ese tema, pero pues eso lo trataremos con Mónica si ella sí lo desea. Y es un tema muy, muy interesante que tiene muchos puntos de vista y que tiene que ser tratado y hablado porque pues nada, la mujer vive esto todos los días. Y pues muchas gracias también a la invitada por contarnos sus experiencias personales respecto a esto. Bueno, Andresito, pues muchas gracias por esa pequeña conversación, ese pequeño mensaje que le dio, por esa también autoevaluación que se está dando, como ese cambio que va a tener de ahora en adelante. Ya digamos, muchas veces nosotros tenemos que escuchar a alguien que padece, sea una situación, un problema, algún tipo de experiencia, para ponernos en los zapatos de ellos y entender, o ellas, de las cosas que sienten, experimentan y que pues claramente estamos haciendo mal, ¿sí? Así que pues primero agradecer pues toda la charla emitida, porque al final ella fue la que trató de desvestirse, ¿cierto? O sea, como que trató de demostrar todo lo que tenía de ella. Nos trató de iluminar, dicen por ahí, todos esos malos sentimientos, sensaciones que pasó en su momento, y que pues no fue gracias a ella, sino fue gracias a sus comportamientos, yo creo que muy animales que han tenido esas personas. Y nada, pues también agradecer la presencia de Andrés. Y pues ya como último, como ya reflexión de parte mía, sin extenderme demasiado, es de que todo está desde la educación que se le da al hombre, a la mujer, al niño, a la niña. Y es de entender de que somos individuos, que hay que respetarnos, hay que respetar demasiado la privacidad, respetar demasiado la integridad de ese otro, de que si no queremos que nos hagan nada, pues nosotros no tenemos que hacerlo, ¿cierto? Sé que de pronto va a haber un desadaptado que siempre va a cometer ese error, pero que nosotros también tengamos la capacidad de poder limitar ese tipo de comportamientos, de que no nos quedemos callados ante esas situaciones, porque así como justamente Andrés lo dice, hay muchos comportamientos que son aceptados y que no hacemos nada al respecto, como que vemos a un hombre tocando a una mujer o agrediéndola o haciendo cualquier tipo de acciones y solo nos quedamos viendo, ¿sí? O sea, como que nos preocupamos más por otra cosa que por el simple hecho de tener que ayudar. Personalmente nunca he estado en una situación así. Lo primero que haré es obviamente hacerlo, o sea, tener acción ante ese tipo de situaciones, siempre y cuando tenga un contexto apropiado, pues para poder interceder, porque pues obviamente no puedo juzgar antes de poder tomar un juicio certero, pero pues siempre y cuando lo pueda hacer, lo haré. También tengo mis propias estrategias pues para aportar mi granito de arena, así que nada, la invitación es la educación, el respeto, y de que claramente se puede, o sea, estamos en el momento justo para poder cambiar ese tipo de comportamientos.
Y pues lastimosamente también es castigar a estas personas que lo hacen, ¿no? O sea, yo creo que parte de entender la problemática es buscarle una solución, y esa solución es castigar con esa justa medida a ese tipo de infractores. Y pues nada, eso no lo controlamos nosotros, así que pues bueno, nuestro objetivo siempre es concientizar al público que nos escucha de que esto es muy importante y que hay que cambiar esos comportamientos que al final no nos llevan a ningún lado. Y nada, pues agradecer por su escucha. Ojalá siempre lleguen al final, que les guste demasiado estos temas, que de pronto nos desvariamos, que de pronto tocamos puntos, pero pues al final de esto se trata, ¿no? De una conversación, de una charla, y de quedar ahí como pendientes de otros temas que podemos abordar en otro momento. Y pues bueno, no siendo más, yo me despido. Esto fue un episodio más, así que bueno, ahí les dejo su espacio para que se despidan, chicos. Muchas gracias por su asistencia y pues nada, un placer siempre hablar con ustedes. Yo creo que no tengo mucho para cerrar. Como siempre, muchas gracias por la atención. Espero que sea un espacio para que puedan, pues, las personas que sufren de esto sentirse que igual no es su culpa, que es un tema que se nos sale de las manos, y las personas que a lo mejor están de pronto en camino a comportamientos o a lo que dice Andrés, como tener esa reflexión de, ok, hago esto y ya sé que está mal. A lo mejor nunca se lo dijeron por el mismo tema de que a los niños muchas veces les celebran cosas que no están bien, entonces pues cambiar todo ese tipo de comportamientos por medio de pues las experiencias de terceros. Nada, a ustedes gracias por la invitación y hablaremos en la próxima. Y yo pues para finalizar les digo que si tienen un papá, abuelo, tío, hermano que va con ustedes por la calle y empieza, hey, está muy linda, no, dígale no haga eso, por favor, deténgase, interrúmpalo porque todos tenemos una persona así. Eso es muy incómodo con la mujer, entonces, por favor, ayúdense y ayúdennos, por favor. Esto sería todo de mi parte, Luis. Muchas gracias por haberme invitado. Y gracias a la invitada por haber venido. Tengan todos un buen día, tarde o noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Listo, Andrés, muchas gracias por el aporte. Y pues bueno, no siendo más, me despido. Adiós. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que te haya encantado nuestra conversación de hoy. Recuerda que puedes seguirnos buscando el nombre del podcast por redes sociales. Con esto nos ayudas muchísimo a difundir el objetivo del podcast. No siendo más, esto fue Sintiendo la Conciencia.